que las crisis siempre revelan mujeres extraordinarias. Crisis revelan mujeres extraordinarias. Este librito pequeño que encontramos aquí, hay dos libros en el Antiguo Testamento que llevan el nombre de mujeres. Es el libro de Esther y el libro de Ruth. Este librito está, y como dicen los primeros versículos, esta historia ocurrió en el tiempo que gobernaban los jueces de Israel. Y en ese tiempo, en Israel, había varias crisis que quiero mencionar aquí con ustedes. Quizás algunas de estas crisis se parezcan a las que nosotros a veces hemos tenido, pero quiero reiterarles que las crisis revelan mujeres extraordinarias. La primera crisis que encontramos aquí, en este contexto, porque si leo solo el pasaje, pues no va a ser posible verlo, pero hay que ver todo el libro de los jueces para darnos cuenta de la crisis. La primera crisis que había en este tiempo que sucedió esta historia era la crisis de cohesión de la nación de Israel. Israel había sido constituido como un pueblo escogido por parte de Dios. Varias veces Dios los motivó diciendo: ustedes son mi especial tesoro, ustedes son mi nación santa, yo los he escogido a ustedes como una nación. Esta nación estaba constituida por 12 tribus, guiadas en este tiempo por una especie de liderazgo que pues le llamaron el tiempo de los jueces. En este tiempo es que ocurre esta primera crisis. Esta nación que se había mantenido como una en el desierto, que se había mantenido como una conquistando las tierras de Canaán, y se habían mantenido como una vez conquistaron las tierras, ahora ellos habían renunciado a su cohesión como nación, habían perdido la unidad como nación. Ustedes saben que una de las cosas que es bien complicada y trae crisis a cualquier pueblo es el hecho que la gente viva en desacuerdo, viva en discordia, viva en pleitos y no en la cohesión que Dios quiere que tengan. Divididos no vamos a conseguir nada nunca. Es la unión que hace la fuerza. Cuando Dios habló de esto, siempre hablaba que la iglesia de Él era una y que la iglesia estaba compuesta de un montón de gente, pero que todos formábamos parte de un solo cuerpo y que por lo tanto no había razón por la que nosotros podamos vivir en desacuerdo. Pues esta nación, el Señor les dijo: ustedes van a ser uno, tienen que ser un pueblo unido, cohesionado, pero ahora este pueblo ha perdido su cohesión por una razón, y es que ustedes saben que ellos deberían hacer la diferencia entre las otras naciones. Las otras naciones tenían dioses, vivían en la idolatría. Israel tenía un solo Dios, el Dios que nosotros también adoramos hoy. Las naciones vecinas, sus dioses eran inmorales. Fíjense cómo es la gran diferencia. Los dioses de las naciones vecinas, los que adoraban la gente pagana, eran dioses inmorales. Todos ellos podían hacer delante de ellos cualquier cosa y ningún dios de esos tenía potestad de castigar a nadie porque él mismo era inmoral. Pero el Dios de Israel es un Dios moral que dice: no matarás, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, que dice: no codiciarás a la mujer de tu prójimo, que dice: no robarás, que dice: amarás a Dios de todo corazón, que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, que dice que había que guardar un día para los israelitas, el sábado, y así les constituye 10 mandamientos que tienen que ver con la moral del pueblo.
Pero en este tiempo Israel cometió un error gravísimo. La palabra del Señor dice que había una mujer de los levitas que llegó un día por ahí a pedir posada con su esposito, y le dieron posada en una casa, y los hijos de Benjamín se dieron cuenta que había llegado esa mujer a posar ahí con su marido, y llegaron a la casa y le dijeron: queremos ver quién es el que está aquí. Estamos hablando de una tribu de Benjamín, que son los mismos. Dice: no, que mire, hermano, entraron a la casa, sacaron a la mujer y la violaron toda la noche. Cuando estaba amaneciendo, la mujer la dejaron libre y regresó a la casa, y cuando el marido abrió la puerta, él abrió la puerta y la mujer cayó muerta a sus pies de toda la violencia que le habían hecho toda la noche sus mismos hermanos, de la tribu de Benjamín. Si hay una crisis que puede traer sin consecuencias, es precisamente este. Dios nunca va a tomar como inocente a cualquier culpable que ande en esas cosas. Pueden ocurrir las cosas y parece que no va a pasar nada, pero no se cuide. Dios es un Dios justo y tarde o temprano va a cobrar venganza sobre la gente que hace este tipo de cosas. A Israel nunca le había ocurrido una cosa de eso. Tanto que el hombre de decepcionado tomó a la mujer y la partió en 12 pedazos y mandó un pedazo por cada tribu, porque eran 12 tribus, y le dijo a los mensajeros: enseñen el pedazo de mi esposa y digan: miren lo que hicieron la tribu de Benjamín. Todos se encolerizaron, se alborotaron y decían: nunca ha pasado una cosa así en Israel, nunca ha pasado una cosa así en Israel. Verdaderamente, cuando esas cosas ocurren en nuestros pueblos, son crisis que hay que ponerles mucha atención. Dios es el Dios de toda justicia. Dios ama a las viudas, Dios ama a los huérfanos, Dios ama a las madres de familia. Y cuando estas cosas ocurren tarde o temprano, Dios va a cobrar venganza. Todas las 11 tribus se reunieron en contra de los de Benjamín. Pero mire, parecían el diablo, peleaban como Satanás y vencían. E iban otra vez y lo volvían a vencer, y era una pequeña tribu. Por fin se cohesionaron las 11 y fueron contra ellos y casi los mataron a todos. Dice que la tribu de Benjamín quedó diezmada. ¿Se acuerdan cuando fue nombrado Saúl como rey? Saúl decía: no puede ser, porque yo soy de la tribu más pequeña, porque acababan de hacer una gran matazón en su tribu y ellos habían quedado poquitos. Y por cierto, que la mayoría que había quedado eran hombres y mujeres, tal que después ellos arrepentidos decían: nos acabamos a nuestros mismos hermanos, y hoy cómo vamos a hacer para que esta tribu vuelva a renacer. Y dice que mandaban a la fiesta a los muchachos, y los papás mandaban a sus hijas a la fiesta y decían: dejen que los de Benjamín agarren a una muchacha y se la lleven, no les digan nada, porque tenemos que restablecer esta tribu de nuevo. Esa es una verdadera crisis la que existía en el pueblo de Israel. Pero en la crisis Dios reveló mujeres extraordinarias. La segunda crisis que había en este tiempo no solo era la cohesión, sino falta de liderazgo. Miren, si esto es una dificultad enorme, la falta de cohesión casi siempre ocurre por la falta de liderazgo. Porque cuando no existe un líder que llame a la reflexión, porque nosotros los seres humanos, no crean que somos fáciles. No, nosotros no somos fáciles. Cuando el Señor nos compara con ovejas, no crea usted que es una gran comparación. Es que nos vamos por allá.
es que nos vamos a comer en cualquier parte, es que nos descuidamos, es que el lobo anda detrás de nosotros, es que cualquiera quiere hacer su agosto con nosotros. Los seres humanos no somos fáciles, pero debe haber un líder que llame a la cohesión, que llame a la cordura, que cuando la oveja se está saliendo del carril, el líder llama. Pero si usted lee el último versículo del capítulo número 21 del libro de los Jueces, termina diciendo: los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, y cada uno salió hacia su heredad. ¿Y qué dice? Y en aquellos días no había rey en Israel. ¿Y qué dice? Y cada uno hacía lo que bien les parece. Eso no es liderazgo, porque cada uno haga lo que le parece, no es liderazgo. A mí me admira cuando la gente quiere hacer lo que ellos quieren y no toman en cuenta el liderazgo. Me admira y me sorprende y hasta me asusta. Y si yo puedo llamar la atención, lo hago con todo gusto. Cualquier hermano que a veces me habla y dice: mire hermano, que a nosotros al pastor le dijimos que así es que tienen que hacer las cosas. Yo le digo: perdonar, hermano, pero yo nunca he visto que una iglesia progrese cuando irrespetan el liderazgo de su pastor. Pasan por encima de él, no van a llegar a ninguna parte. Las cosas se hacen en unión y en cohesión. La falta de liderazgo es una verdadera crisis. Y aquí dice: no había rey en Israel, y cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Quién le iba a decir nada? Nadie. No había quien liderara. Y esa es verdadera crisis. Pero en la verdad, en esta crisis es que surgen mujeres extraordinarias. La tercera crisis que está ocurriendo es, miren, dice que no había pan para comer en Israel. Voy a decir algo aquí que muchos de ustedes no lo conocen. Algunos de nosotros que somos viejos sí. Pero mire, el hambre puede ser que uno piense cualquier cosa. Salomón decía: oh Dios, no me des mucha riqueza, no vaya a ser que me olvide de ti, blasfeme de ti. Pero también le decía: no me des tanta pobreza, no vaya a ser que teniendo hambre me vaya a robar. Y también blasfeme el nombre de Dios. Él decía: las dos cosas no son buenas, mantenerme en el centro, ni muy rico, pero tampoco tan pobre, porque la pobreza es bien. En realidad, que no haya de comer en la casa es riesgoso. Y decía que algunos de ustedes que son mayores como yo, que ya pasan los 60 años, se darán cuenta que nosotros hace 55 años de verdad pasamos crisis aquí en el país, en El Salvador. De verdad aquí uno comía cuando podía y celebraba cuando encontraba frijoles para comer en su casa. En realidad uno más bien comía con una tortilla con sal y limón, y tal vez si podía hallar un poquito de manteca de puerco y le ponía encima y la ponía a calentar, era un gran banquete para uno en ese tiempo. Y la gente me dice que está pobre y que tiene, yo miro hasta con 3 huevos en el plato. No creo, es una pobreza, porque en ese tiempo mi mamá con un huevo le daba de comer a 6 personas. Y ahora puede comer de 3 usted, entonces no vivimos tan pobres como en aquel tiempo. Pero el que no haya pan en un lugar es riesgoso. Mire, pero las crisis revelan mujeres extraordinarias. Es así como llegamos al capítulo 1 de Ruth, que dice que no habiendo pan en Belén, y aquí hay una contradicción, porque Belén quiere decir casa de pan, imagínense, y en la casa de pan no hay pan. Así que no le tocó a ella de otra que huir a las tierras de Moab a ver qué podían encontrar en aquellos lugares. La Biblia dice que se fue con su esposito
a Elimelech con Mahlón y Kelión, que eran sus hijos, eran 4 en total. Noemí, Elimelech, Mahlón y Kelión, eran 4 en total, se fueron a vivir a las tierras de Moab, porque allá había que comer. Encontraron que comer allá, pero la crisis continuaba. El esposito se le murió allá, fue el primero. Los hijos se casaron con unas moabitas y también se murieron. Uno puede decir, como los salvadoreños hablamos a veces nosotros cuando nos pasa una cosa y nos pasa otra, decimos, ya solo falta que me caiga un rayo porque no hay que comer, se murió mi marido, ahora se mueren mis 2 hijos, y puede blasfemar o no de esa manera. Pero aquí es donde viene lo extraordinario. Miren, hoy yo me voy a meter a un tema bien complicado con ustedes, pero espero que ustedes sean diferentes de aquí en adelante. Aleluya. La primera cosa extraordinaria de esta madre de familia es que rompió esquemas culturales para la nación de Israel. Para los israelitas era prohibidísimo que se casaran con una mujer que no era de su nación. Y por primera vez en la Biblia encontramos a una madre que celebra el hecho que sus hijos se casan con mujeres que no son israelitas. Por supuesto, nosotros esto siempre lo hemos aplicado porque el apóstol Pablo llega al capítulo 6 de Segunda de Corintios y él habla que no puede haber unión entre la luz y las tinieblas, entre el templo de Belial y el templo de Dios, para decirnos que no puede haber comunión y que no nos unamos en yugo desigual. Y parece que cuando uno lo lee le está diciendo, mire, no se una con perros de los que nosotros conocemos ahora. Pero en realidad, si usted ve aquí lo que dice la palabra de Dios, este esquema cultural fue el que rompió. No a mí. Los hijos le dijeron mamá. Los hijos antes eran respetuosos. Más bien no eran ellos que buscaban mujeres, eran los papás que le buscaban las mujeres a los hijos. Así era. No que capaz iban a andar enamorando ustedes, no. Que ya, este muchacho tiene 14 años, sí, ya es hombre ya. Que le decían al otro señor, mire, su muchacho está bueno para el muchacho. Y así es como se casaban. Así era la cultura, así era la costumbre. Y aquí la mamá y el papá dijeron, bueno, ya está, para estos muchachos, necesitan una mujer por esposa. ¿Qué les decía su cultura? Que no podían casarse con una mujer que no fuera israelita. Pero mire el primer esquema cultural que rompieron. No, que se case. ¿Quién se case? Ya les dije que yo me estoy metiendo en un lío porque ya a verla, ¿cómo vamos a celebrar? Porque uno a veces dice, no, que este es inconverso. Y en realidad, si ponemos a tono de lo que era una persona inconversa antes y un idólatra y de otra nación, no se parece en nada a los inconversos que nosotros conocemos ahora. Porque un inconverso nosotros mínimo cree en Dios. Pregúntele si cree en Dios, le dije que sí. Que si cree en Cristo también. Y es posible que hasta sea de otra iglesia. Y él cree en Dios y usted lo tiene como un inconverso solo porque no se congrega con usted. Y ya uno dice, no, ese es el yugo desigual. No, ese no es el yugo desigual. Es más, ese esquema cultural queda roto. Esta mujer lo rompió y dijo, no, mis hijos se van a quedar sin nada ahí. No, ustedes se van a casar. Y se casaron con la mujer. Y miren, por cierto, salieron buenas. Porque uno puede decir, mire, le fue mal porque se casaron con mujeres inconversas, con mujeres extranjeras. No, le fue bien.
porque uno no sabe qué es lo que anda ahí afuera. Yo tengo una hermanita que ella profesora cristiana en la iglesia, pero en la iglesia no le habló nadie, le abrió un converso. A esa mujer le dijo, no, que te va a ir mal, que te va a ir aquí, le hicieron todo. Pues ella no le hizo caso, está bien, yo me voy a casar, se casó. El hermano, después que ella se casó con él, aceptó a Cristo, y mire, salió más cristiano que los que ya estaban en la iglesia. Él era un diácono y un obrero de la iglesia Asamblea de Dios de Las Palmas, ¿no? Nicolás. Era un gran hombre. Un hombre que después decía, mire lo que se dio la hermana por allá. Y uno dirá, ¿ese es el único? No, allá hay un montón también. Lo que pasa es que Él tiene sus planes. Tiene sus planes. Y dije, pues, para mí es complicado estarles hablando de ahora, pero es que esto reveló mujeres extraordinarias, porque Ruth, no a mis hijos, no, mis hijos no lo van a quedar así, mis hijos lo van a casar. Y mire, se murieron los hijos y ella dijo estas palabras a Ruth y a Orfa, que eran las dos mujericas que había conseguido, se habían quedado sin hijos. Les dijo, señorita, pues nada, yo me voy a mi tierra. Aquí vine a ver si hallaba una bendición, pero me murió mi marido, se murieron mis hijos y no conseguí ni un nieto. Así que parece que Dios está contra mí. No me voy a mi tierra. La saludo, bendiciones, la paz de Dios esté con ustedes. Y Luz se le puso enfrente, le dijo Ruth, mira, yo me voy a ir contigo. Dice, no, porque mira, la costumbre de nosotros es esta, que si un hijo se muere, el hermano se debe de casar con ella. Pero yo le dije, no tengo más hijos. Y si tuviera alguno, pues lo vas a esperar vos hasta que crezca. Y mire, era tan buena la muchacha que le dijo, no me ruegues que te deje. Ustedes saben ese texto porque a las mujeres les encanta, Ruth 1:16. No me ruegues que te deje, porque donde quiera que fueres, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿A dónde la encontró? Allá, en un pueblo pagano, allá me encontró a esta mujer. Muy buena. Por cierto, allá encontró a esta mujer. Y dice, está bien, si tú así quieres. Y se la llevó con ella para Belén. Miren qué bendición Dios le había dado a una mujer inconversa, pagana, de otra nación. Llegaron allá y le dijo, mire, suegrita, como no hay nada, pues no tenemos nada, no hay muchachos, no hay gente que responda por nosotros. Le dice, ayúdeme, dígame dónde puede ir a rebuscar. Así le decíamos nosotros antes, la rebusca. Aquí le dicen pepenar por estos lados. Dígame dónde puede ir a pepenar. Y le digo, mira, allá en los campos, pariente mío, tejano, es buena gente, digo que mira ahí sacando cosas no te va a decir nada. En la ley de Dios estaba escrito que cuando uno cortaba la cosecha no debería ser mezquino y arrasar con todo. Ahí decía que usted debería adrede dejar cosas cuando andaba tapiscando la milpa, cuando andaba recogiendo el trigo, cuando andaba recogiendo la cebada, adrede debía dejar para el pobre. Me consiguió una matata y después la mujerita inconversa, pagana, remontana, como le quieren decir, a rebuscar para ayudar a su suegrita. Cuando llegó en la tarde, llegó, bendita sea de Jehová, donde ha hallado tantas por ahí. Yo oí, le dijo que hay un hombre que se llama Boaz y que le dijo a sus sirvientes, miren, allá anda una muchacha buscando, hagan como que se les queda bastante para que agarren. Miren, sí oí, ay, el Señor está contigo. ¿Cómo decir que se llamaba? Boaz.
Ah, ese es mi pariente, le digo. Mira, Dios te ha llevado ahí después. Si ese hombre se fija en vos, si se fija en vos, hacele caso, porque ahí Dios nos puede levantar de sentencia. Y aquí viene el otro asunto. Le dije, las crisis revelan mujeres extraordinarias. ¿Qué es lo primero que rompió? El esquema cultural. No crean que todo lo que anda allá afuera, allá andan unos pastores afuera que aquí los va a traer para acá. Allá andan unos evangelistas tirados. Allá anda gente que es de Dios, pero que no las hemos ido a buscar nosotros. Y a lo mejor un día venga vigilando algún hermano. Y no vamos a hacer tantas antes, vamos a ver cómo los ayudamos. Porque lo que uno inmediatamente dice, porque por la carne entra, por la carne sale. Eso es lo que uno dice aquí. Esos son dichos antiguos que no tienen ningún basamento bíblico para decir. Entonces, ¿cuál es el siguiente esquema? Esta crisis de una mujer extraordinaria es que le digo, mira, hazme caso de lo que te voy a decir. Acercarte, que te mire. Pero una mujer bonita, que te mire que eres una mujer bonita. Así que Ruth bien mandada, llegaba, mire donde estaba Booz y se le acercaba por ahí. Le quedaba viendo, bonita esta muchacha, denle agua, de la que nosotros andamos, denle agua. En la tarde ya la contenta ella. ¿Qué pasó? No solamente me están dando cosas, ahí se hacen los olvidados para que quede trigo y cebada, yo agarro, pero también oí que le dijo, denle agua. Ay, está cayendo. La siguiente vez le dijo, ve, cuando están ya arrancando todo, se quedaban a dormir donde recogían la cosecha. Y le dijo, fíjate dónde está dormido y anda a acostártela de sus costillas. ¿Por qué está rompiendo esquema? Es que la mujer nunca buscaba al hombre. Era el hombre quien buscaba a la mujer. Y en este caso los padres. Pero eran los padres del muchacho. Y ahora ella está dando consejos. Por primera vez está dando consejos diferentes. Hoy las hermanas le dicen, bueno, mire que ahí me gustó un muchacho, pero estoy viendo a ver qué me dice. Y a veces les he dado quizás un mal consejo, según ustedes, yo le digo, acercarte, Dios mío, a ver qué te dice. Preguntarle qué tal, hola, decir. Tú también tienes derecho, a lo mejor él también te con ganas de hablar y es tímido, recate. Es lo que no a mí le está diciendo a su suegra, señorita. Se fue y se acostó. Ya que él parecía que se estaba haciendo el dormido. Y la tocó. ¿Quién eres? Soy Ruth. Y soy pariente de tu parienta Noemí. Y él se levanta asustado. Le cubrió los pies, quiere decir que alguna relación hubo entre ellos. Dijo, mira, hay un pariente más cercano que yo. Entonces necesitamos hacer este arreglo, porque la ley dice que es el pariente más cercano y hay otro. Vamos a decirle que si él quiere redimirte y si él te niega y dice que no, entonces le dice, yo con gusto te voy a redimir. Y lo citó al pariente, a los ancianos de la ciudad que eran los jueces. Señores, aquí hay una muchacha que es viuda y según la ley, pues un pariente de nosotros debe de tomarla por mujer, de redimirla. Del pariente más cercano de este fulano que está aquí. ¿Qué dice? Está para redimirse. Bueno, dice,
yo voy a redimir todas las tierras de mis parientes. Miren, tierra de mis parientes. Pero le dijo vos, así, pero no solo tenés que redimir las tierras del pariente, sino casarte con la viuda. Y está. Ah, no, yo las tierras sí, dice, pero la viuda no. Porque yo ya soy casado. Ah, pues entonces dice que quede aquí como testigo que tú renuncias, y como tú renuncias, entonces yo redimo. Se quitó el zapato y se lo dio como prueba de escritura, de la escritura pública en ese tiempo, de que le había redimido a Ruth y a todo lo que había dejado su pariente cercano. Entonces esta mujer también rompió el esquema ese de que solo el hombre es el que debe de hablar. Y que la mujer nunca debe, siempre debe estar esperando que la conquisten, y como si no tuviera derechos ella también, que si le gusta a alguien hablar. También algunas hermanitas que han sido muy abusadas, pero le han mandado una cartita, papá regaña, los papás regañan que se anda ofreciendo. No, entonces aquí hay esquemas que se rompieron y fueron mujeres extraordinarias. Si usted sigue leyendo la lectura, encontrará que Boaz y Ruth tuvieron un hijo. Y que ese hijo fue padre del papá de Isaí, que fue padre de David. Y termina diciendo de dónde nació Jesús. O sea que Jesús agarró descendencia de una mujer considerada pagana en aquellos tiempos. Gracias a que una madre de familia rompió esquemas. Noemí fue una mujer extraordinaria, a quien Dios usó, y que eso que hizo tuvo la aprobación de Dios. Vea conmigo estos versículos que son preciosos. Capítulo 4 de Ruth. Lea conmigo estos versículos. 14, versículo 14. Las mujeres decían a Noemí: alabado sea Jehová, porque hizo que no faltara hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. Todas esas hazañas de esta mujer. Pero primero recordemos la crisis de la falta de cohesión, la crisis de la inmoralidad y la falta de un líder en Israel, y la crisis de falta de comida. Y está dando a luz mujeres extraordinarias. Versículo 15: el Padre será restaurador de tu alma y sostendrá tu vejez, pues tu nuera que te ama te ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Tomando Noemí al niño, lo puso en su regazo y lo crió. Le dieron el nombre a las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Le pusieron por nombre Obed. ¿Quién es este? Este fue el padre de Isaí, padre de David. ¿De dónde nació el Cristo? De la descendencia de David. Yo quiero que hoy le demos un aplauso al Señor por esas mujeres extraordinarias que están aquí ahora. Este país nuestro también ha tenido muchas crisis. Muchas crisis. Y de esas crisis tenemos aquí mujeres extraordinarias entre nosotros. Algunas han perdido hijos, esposos, tíos, más de algún pariente. Tuvimos que perder durante esta crisis que han habido en nuestro país. Pero aquí tenemos mujeres que nunca doblegaron su brazo
Y siempre le vivimos pidiendo al Señor que tomara el control de las cosas. Y Dios ha hecho cosas grandes en esta nación. Y las seguirá haciendo. Pero querrá seguir contando con todas ustedes. Vamos a seguir orando por esta nación. Vamos a seguir orando por nuestros hijos, por nuestras comunidades. Yo oí que el hermano oró por una gran lista de personas. Necesitamos seguir orando por ellos. Que Dios trate, porque Dios tiene cosas grandes que hacer a través de nosotros. Y así tendremos mujeres extraordinarias aquí en esta nación. Que el Señor les bendiga